Bienvenidos a las clases virtuales del curso de álgebra. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de ecuación bicuadrada. Bueno, una ecuación bicuadrada es una ecuación de cuarto grado, pero en particular tiene esta forma general. Es ax a la cuarta más bx cuadrado más c igual a 0. Para garantizar de que sea de cuarto grado, debemos de garantizar de que a sea diferente de 0, donde x es la variable y a, b y c serían los coeficientes. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más 1 igual a 0, ¿no? Es una ecuación bicuadrada, en primer lugar, porque es de grado 4 y además presenta la forma general. Veamos otro ejemplo. X a la cuarta menos 16 veces x al cuadrado igual a 0. También sería una ecuación bicuadrada, ya que es de cuarto grado y presenta esta forma general. Pero en este caso en particular no tiene el término independiente, es decir, en este caso c es igual a 0. Veamos otro ejemplo. 25x a la cuarta menos 9 igual a 0. También sería un ejemplo de una ecuación bicuadrada, ya que presenta esta forma general, es decir, es de cuarto grado, pero en este caso no tenemos el término de grado 2. Sí tenemos el término independiente, que sería igual a menos 9. Entonces, una de las características principales de una ecuación bicuadrada es que no tiene el término de grado 3, ni tampoco tiene el término de grado 1. Es decir, observación, toda ecuación bicuadrada no admite término de grado 1 ni de grado 3. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se resuelven las ecuaciones bicuadradas. Vamos a ver dos formas. La primera sería por factorización. Por ejemplo, resuelva esa ecuación. Bueno, es una ecuación de cuarto grado y tiene la forma general de una ecuación bicuadrada. Es decir, no tiene el término de grado 3, tampoco tiene el término de grado 1. Veamos su resolución. Primero intentamos el aspa simple, es decir, acá tendríamos, ¿no?, x a la cuarta sería pues x cuadrado por x cuadrado. Luego 36 sería 9 por 4. Pero para que me dé el término central, recuerden que al multiplicar en aspa nos debe salir menos 13. Eso lo logramos si hacemos lo siguiente, ¿no? Si acá le ponemos un menos y acá un menos. Verifiquemos. El producto, 9 por 4, 36. Menos por menos es más. Al multiplicar en aspa tengo menos 9 y acá tengo menos 4. Es decir, acá tengo menos 9x cuadrado, acá tengo menos 4x cuadrado, y si sumamos estas expresiones obtengo el término central. Entonces, factorizando por aspa simple, tendríamos lo siguiente. Con x cuadrado y menos 9 formamos el primer factor, luego con x al cuadrado y menos 4 formamos el segundo factor y igualamos a 0. Ahora, x cuadrado menos 9 y x cuadrado menos 4 le aplicamos la diferencia de cuadrados. Es decir, esto quedaría x más 3 por x menos 3, ¿no?, para x cuadrado menos 9. Luego, para x cuadrado menos 4 también le aplicamos la diferencia de cuadrados, es decir, x más 2 por x menos 2 igual a 0. Bueno, como nos piden que resuelva la ecuación, recuerde que nuestra respuesta debe ser el conjunto solución.
aplicando el teorema del A por B igual a 0, al igualar a 0, x más 3 igual a 0, mentalmente, x más 3 igual a 0, resulta x igual a menos 3. Luego, cuando igualamos x menos 3 igual a 0, obtenemos x igual a 3. Análogamente, x más 2 igual a 0, se obtiene x igual a menos 2. Y finalmente, cuando igualamos x menos 2 igual a 0, se obtiene x igual a 2. A esos números lo escribimos, ¿no? O lo colocamos en un conjunto, y a ese conjunto, ¿no? Pues se le llama el conjunto solución. Entonces, como nos piden resuelve esta ecuación, esta sería nuestra respuesta. Bien, ahora vamos a ver la otra forma de resolver una ecuación bicuadrada, que sería haciendo un cambio de variable. Por cambio de variable. Ejemplo, halle las soluciones de esta ecuación bicuadrada. Bien, esta ecuación bicuadrada, al hacer un cambio de variable, la vamos a transformar a una ecuación cuadrática. ¿Cómo logramos eso? Decimos lo siguiente: sea x al cuadrado igual a y. Entonces, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de y, ¿no? Es decir, el número 2 pasa como raíz, y recuerda que tenemos dos opciones. Entonces, x va a ser igual a más menos raíz de y. Ahora, en la ecuación, como x al cuadrado es igual a y, entonces x a la cuarta sería y al cuadrado. X cuadrado lo cambiamos por y, tendríamos menos 2 veces y. Menos 2 igual a 0. ¿Sí? Justamente lo que habíamos mencionado, esta ecuación de cuarto grado, ahora la hemos transformado con ese cambio de variable a una ecuación de segundo grado. Bien, ahora, esta ecuación de segundo grado se podría resolver factorizando por aspa simple y utilizando números enteros. Pero como no se puede, entonces tenemos que aplicar el teorema o la fórmula general. Entonces decimos, aquí hallamos el discriminante. El discriminante sería el coeficiente del término lineal elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente principal, que en este caso es 1, por el término independiente, que sería menos 2. Si efectuamos, tendríamos lo siguiente: menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, menos por menos es más, entonces acá tendría 8 más 4, 12. Muy bien. Ahora le extraemos la raíz cuadrada, es decir, hallamos la raíz cuadrada del discriminante, que sería igual a raíz cuadrada de 12, ¿no? Y como raíz cuadrada de 12 es 4 por 3, sería raíz de 4, 2 por la raíz de 3. Muy bien. Ya tenemos el discriminante de esta ecuación cuadrática. Entonces, ¿quiénes serían las soluciones? Las soluciones para y. Entonces, y va a ser igual a regla práctica, al opuesto de menos 2, el opuesto de menos 2, le agregas un menos, sería 2, más menos la raíz cuadrada del discriminante, es decir, 2 raíz de 3, sobre el doble del coeficiente principal, o sea, sobre 2. Simplificamos, ¿no? Mitad, mitad, y tendríamos que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Entonces, como era de suponer, como es una ecuación cuadrática, era posible de obtener dos soluciones, ¿no? Que también se le llama raíces. Una solución sería 1 más raíz de 3 y la otra solución sería 1 menos raíz de 3. Pero a nosotros nos piden resolver esta ecuación de cuarto grado, no nos piden resolver esta ecuación de segundo grado. Pero eso podemos lograrlo ya que habíamos hecho un cambio de variable, ¿no? Entonces, las soluciones serían
una solución sería más la raíz de y. Para y igual 1 más raíz de 3, una solución sería la raíz cuadrada de este número. Luego, la otra solución es el opuesto de esto, es decir, menos raíz cuadrada de 1 más raíz de 3. Muy bien. Esto es para y igual 1 más raíz de 3. X es la raíz cuadrada de esos números con dos posibilidades. Ahora, para el otro valor de y, es decir, cuando y es 1 menos raíz de 3, x sería la raíz cuadrada de 1 menos raíz de 3, y la otra solución sería el opuesto de esa raíz, es decir, menos raíz cuadrada de 1 menos raíz de 3. Muy bien, entonces, como nos piden que haya las soluciones de esa ecuación, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Y por una cuestión de nomenclatura, x1, x2, x3 y x4. Bueno, con estos dos ejemplos, ¿qué hemos podido observar? Una propiedad que cumplen las ecuaciones bicuadradas. Si una raíz es 1, la otra es menos 1. Si una raíz es 2, la otra es menos 2, para una ecuación. Podría ser también así. Si una raíz es 5, la otra sería menos 5. Si una raíz es menos 3, la otra es más 3. Es decir, van de 2 en 2. Eso lo vamos a ver con la siguiente propiedad. Dice, dada la ecuación bicuadrada, para garantizar de que sea bicuadrada, le colocamos acá a diferente de 0, y los ejemplos muestran lo siguiente, ¿no? Que las raíces van a tener esta forma. Lo que hace un momento decía, ¿no? En general, si una raíz es alfa, la otra raíz debe ser menos alfa. Como tiene 4 raíces, suponemos que la otra raíz es beta. Entonces, la otra raíz también debe ser menos beta. Es decir, las raíces se pueden escribir de 2 en 2, una con su opuesto, ¿no? Le hacemos lo remarcamos aquí, y esa va a ser la forma general de las raíces de una ecuación bicuadrada. Ahora, también se cumple lo siguiente. En particular, de las 4 raíces, si nosotros le hemos denotado de esta manera, elegimos alfa y beta y decimos lo siguiente, que alfa cuadrado más beta cuadrado va a ser igual a menos b sobre a, y alfa cuadrado por beta cuadrado va a ser igual a c sobre a. ¿Sí? Se parece al teorema de Cardano de la ecuación cuadrática, ¿no? La diferencia es que aquí trabajamos con el cuadrado de alfa y con el cuadrado de beta. Lo remarcamos. Y ahora vamos a plantear un ejemplo. Dice así: en la ecuación bicuadrada, si las raíces son alfa menos alfa, beta menos beta, no se olvide de eso, en una ecuación bicuadrada las raíces siempre tienen esa forma, se cumple lo siguiente: regla práctica, más, menos, más. Entonces se cumple lo siguiente: elegimos alfa y beta y tendríamos que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a, menos con menos es más, 1 sobre 5, y que alfa cuadrado
por beta cuadrado va a ser igual a 2 entre 5. Y tendríamos un ejemplo sencillo de esta propiedad que ahora en los problemas lo vamos a utilizar bastante. Bien, ahora vamos a ver la forma para reconstruir una ecuación bicuadrada. Dice así: si alfa menos alfa, beta y menos beta son raíces de una ecuación bicuadrada, entonces la forma general de esta ecuación sería la siguiente. Sería así: x a la cuarta menos, en la parte central debe ir alfa cuadrado más beta cuadrado por x al cuadrado, y en la parte final debe ir el producto de cuadrados, es decir, alfa cuadrado por beta cuadrado igual a 0. Es decir, señores, de las cuatro raíces, es decir, de alfa y menos alfa, vamos a tomar alfa, y de beta y menos beta, vamos a tomar beta para reconstruir la ecuación bicuadrada. Ahora, esta es la expresión mínima que podemos construir. Dependiendo de los datos, en general, usted le puede multiplicar por una constante k, donde esa constante tiene que ser diferente de 0. Entonces, esta sería la forma general de una ecuación bicuadrada. Lo remarcamos. Ahora, para comprender esto, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Dice: determine una ecuación bicuadrada si dos de sus raíces son 1 y 5. Entonces, para reconstruir una ecuación bicuadrada es suficiente conocer dos de sus raíces. Ahora, dice así: las raíces de la ecuación son, como tenemos de dato que 1 y 5 son raíces, pero por ser bicuadrada también debe ser raíz el opuesto de 1, es decir, menos 1. Ahora, para la raíz 5, obligado, por ser bicuadrada, la otra raíz debe ser menos 5. Entonces, vamos a utilizar esta forma general para construir la ecuación bicuadrada que en este caso nos pide. Decimos lo siguiente: luego, una ecuación es x a la cuarta. De 1 y menos 1 elegimos 1 y lo elevamos al cuadrado, más de 5 y menos 5 elegimos 5 y lo elevamos al cuadrado por x cuadrado, más, en la parte final debe ir el producto de ellos, es decir, 1 cuadrado por 5 cuadrado. ¿Sí? Efectuamos y tendríamos que la ecuación quedaría así, ¿no? 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1, quedaría menos 26 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25, 25 por 1 es 25. Entonces, una ecuación bicuadrada de raíces 1 y 5 sería x a la cuarta menos 26x cuadrado más 25 igual a 0. ¿Por qué decimos una ecuación? Porque si yo lo multiplico por 2, tendría otra ecuación bicuadrada. Si lo multiplico por 5, tendría otra ecuación bicuadrada. Pero como nos piden una, con eso sería suficiente. Repito, seguramente en los ejercicios va a haber una variedad de problemas donde tengo que aplicar esto. Muy bien. Ahora, como cuarto punto, vamos a ver una propiedad bastante interesante que dice lo siguiente, ¿no?
raíces de una ecuación bicuadrada que están en progresión aritmética. A ver, dice así. Si las raíces desde esta ecuación bicuadrada, ¿no?, a diferente de 0, están en progresión aritmética, entonces dichas raíces tienen esta forma general. A ver, si una raíz es menos 3k y la otra es menos k, por ser bicuadrada, las otras dos deben ser los opuestos de él. Es decir, el opuesto de menos k sería k y el opuesto de menos 3k sería 3k. Y esta sería la forma general de las raíces de una ecuación bicuadrada, pero que están en progresión aritmética. Hacemos un marco para resaltar esto. Entonces, repasando, para que una ecuación bicuadrada tenga raíces en progresión aritmética, estas raíces deben tener esta forma. Si una es 3k, la otra es su opuesto. Si la otra es k, la otra es el opuesto de k. Ahora, ¿quién sería la razón? La razón de esta progresión aritmética sería 2k. Si yo le sumo 2k, obtengo menos k. Si le sumo 2k, obtengo k. Y si le sumo 2k, obtengo 3k. Y esa sería, estudiantes, la forma de las raíces de una ecuación bicuadrada que estén en progresión aritmética. Bien, ahora veamos un ejemplo para explicar la forma general de las raíces de una ecuación bicuadrada, pero en progresión aritmética. Dice así: resuelve esa ecuación: x a la cuarta menos 40x cuadrado más 144 igual a 0. Vamos a factorizar. Si no se puede factorizar, habría que utilizar el otro método, el de cambio de variable, o tal vez completar cuadrados. Factoricemos. Busquemos el aspa simple, es decir, x cuadrado, ¿no?, x a la cuarta, 144 sería 36 por 4, pero para que me dé el término central, debemos de colocarle un menos aquí y un menos aquí. Veamos. Primero, el producto. 36 por 4 es 144. Menos por menos, más. Al multiplicar en aspa, aquí tengo menos 36x al cuadrado. Al multiplicar acá también en aspa, tengo menos 4x al cuadrado. Si sumamos, obtengo menos 40x cuadrado, que es justamente el término central. Entonces, la factorización quedaría de esta manera. Tendría x al cuadrado menos 36, x al cuadrado menos 36, por x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4. Ahora, aquí le aplicamos la diferencia de cuadrados, es decir, x más 6 por x menos 6. Luego, acá también en x al cuadrado menos 4 le aplicamos la diferencia de cuadrados y quedaría así: x más 2 por x menos 2 igual a 0. Luego, las raíces serían: si igualamos a 0, resulta x igual 2. Si igualamos a 0, resulta x igual a menos 2. Si igualamos a 0, resulta x igual a 6. Y acá quedaría x igual a menos 6. Vamos a ubicarlos en la recta numérica, de mayor a menor. X menos 6 igual a 0, de ahí resulta x igual a 6. De x más 6 igual a 0 resulta x igual a menos 6. De x menos 2 igual a 0 resulta x igual a 2.
Y de x más 2 igual a 0 resulta x igual a menos 2. Y cumple pues, ¿no?, la propiedad de la forma de las raíces, primero, de las raíces de una ecuación bicuadrada. 6 menos 6, 2 menos 2. Ahora, estas raíces en particular están en progresión aritmética de razón 4. De razón 4. Si usted le suma 4, resulta menos 2. Si usted le suma 4, resulta 2. Y si le suma 4, resulta 6. Entonces, con este ejemplo, hemos verificado la forma general de una ecuación bicuadrada, pero que están en progresión aritmética. Bueno, como me piden resolver, recuerde que nuestra respuesta debe ser el conjunto solución. Y por lo tanto, en el conjunto solución escribiríamos las soluciones o las raíces. Es decir, menos 6, 6, menos 2 y 2. Muy bien, entonces la respuesta para este ejemplo sería este conjunto solución. Bueno, ahora finalmente vamos a ver lo que sería una ecuación fraccionaria. Esta parte no es muy difícil, básicamente prácticamente es un teorema nada más. Pero veamos cómo es la forma general reducida de una ecuación fraccionaria. Bueno, tengo una división, ¿no? Tengo un cociente igual a 0 y será pues una ecuación fraccionaria. Pero veamos algunas condiciones. En primero, dice el grado del numerador tiene que ser mayor o igual que 0. El grado del denominador tiene que ser mayor o igual que 1. Recuerde que al hablar de grado estamos diciendo implícitamente que P es un polinomio y F es un polinomio, ¿no? Por ejemplo, x más 5 sobre x menos 3 igual a 0. En este caso, el numerador es un polinomio lineal y el denominador también es un polinomio lineal. Veamos otro ejemplo. X al cubo más x menos 2 sobre x más 3 igual a 0. Entonces, también sería un ejemplo de una ecuación fraccionaria, ya que cumple la definición, es decir, el numerador es un polinomio de grado 3 y el denominador es un polinomio de grado 1. Y así se puede plantear bastantes ejemplos. Muy bien. Como decía, en este tema de ecuación fraccionaria no hay muchas propiedades, excepto este teorema. Casi todos los problemas se resuelven con este teorema. Y obviamente vamos a trabajar los temas anteriores, sobre todo el capítulo de todo lo que tenga que ver con las ecuaciones polinomiales. Veamos el enunciado del teorema. Dice, una fracción es igual a 0, entonces el numerador debe ser 0, pero el denominador debe ser diferente de 0. Esto es evidente, ¿no? Porque recuerde que no existe la división sobre 0, es decir, nunca un denominador puede ser 0. Veamos un ejemplo sencillo. Dice así, si x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1 es igual a 0, entonces, aplicando el teorema, el numerador debe de ser 0. Entonces decimos, x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Pero el denominador, es decir, x menos 1 tiene que ser diferente de 0. De aquí tendría que x es igual a 2 o x es igual a menos 2, ¿no? Ya que 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Si reemplazo menos 2 al cuadrado también es 4, menos 4, 0.
Como x menos 1 es diferente de 0, tenemos que plantear que x es diferente de 1. Esta condición del denominador diferente de 1 es importante porque ya en los problemas vamos a ver ese detalle, porque por ejemplo, si acá nos hubiera salido x igual a 1, pero acá tengo x diferente de 1, entonces cuando planteemos nuestra respuesta tenemos que quitarle ese valor. Por eso no se olviden que al utilizar este teorema, el denominador debe ser diferente de 0.